Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos Polideportivo, ya el programa número 23 de esta 29ª temporada, en este lunes 30 de noviembre, día en que finaliza el mes, día de San Andrés, y en el que, ante todo, queremos tener una dedicatoria muy especial en este programa a la memoria de don Juan de Dios Román, del que fuera pues prácticamente de todo a nivel de balonmano nacional e internacional, y al que tuvimos la suerte de conocer. Queremos dedicar nuestro programa en la noche de hoy a su imagen, a su presencia, a su recuerdo, y al final pues daremos unas pequeñas pinceladas de lo que ha sido la relación que hemos podido mantener durante los últimos 20 años, aunque haya sido de forma escasa, con un auténtico personaje que ha marcado toda una época, yo diría que toda la historia del balonmano en nuestro país, en España. Lógicamente, como lunes, también tendremos que repasar el marcador de aquellos partidos que se han disputado, sobre todo centrándonos en el fútbol sala y en la tercera división, también de balonmano, y hablaremos de fútbol y del resto de competiciones que parece que están a punto de comenzar, pero que, aunque les decíamos a mediodía que era un día para la esperanza, lo sigue siendo, pero un día en el que sigue habiendo muchas dudas, porque todavía no hay nada decidido y porque, sobre todo, desde los clubes hay bastantes dudas, insisto, de que todo pueda funcionar en las fechas y en la forma que se está planteando tanto desde la Dirección General de Deportes como desde las propias federaciones. Comenzamos. En Radio Abarán. En fútbol sala, como les decimos, se sigue disputando la liga en tercera división y el pasado sábado, correspondiente a la quinta jornada, el Futsal Abarán comparecía de nuevo en casa, en un partido que se presumía igualado por lo que había hecho el rival hasta entonces y que así lo fue, puesto que se decidió, aunque fuera de forma negativa para los nuestros, en el último minuto de partido. El resultado final fue de Futsal Abarán 4, Pacote Bar Pinatar 5. El equipo filial pinatarense, con una plantilla amplia, con un equipo bastante joven, pero con un equipo con bastante experiencia, en el que se notaba que había jugadores que provienen del equipo de División de Honor Juvenil, otros que entrenarán y que habrán tenido minutos incluso en Segunda División B, un equipo que vino a por todas, un conjunto que solamente había disputado 2 partidos hasta ahora por aquello de la suspensión del aplazamiento por COVID, y en ambos, como comentábamos el pasado viernes, había empatado a 4. Y bueno, pues lo comentábamos en la grada, los pocos que tuvimos la oportunidad de asistir el sábado, que podía repetir resultado, porque solamente cambió en el último minuto de juego, a menos de 60 segundos para el final. Un partido en el que comenzó bien para el equipo de Abarán, que se adelantó en el minuto 7 por mediación de Peli, haciendo el 1-0, pero en ese mismo minuto no había dado tiempo prácticamente a que el equipo se asentara, llegaba el empate a 1, obra de Adrián por parte pinatarense. Nico en el minuto 10 hacía el 1-2, Nico de nuevo marcaba en el 17 el 1-3, pero afortunadamente, antes del descanso, Seco marcaba el 2-3 que dejaba el marcador prácticamente en un puño de cara a los segundos 20 minutos. En esa segunda parte, en el minuto 6, de nuevo Peli marcaba el segundo en su cuenta particular, el tercero para el equipo estableciendo las tablas. Parecía que se empezaba un nuevo partido, quedaban solo 14 minutos, aunque en el minuto 11 de esa segunda parte, Balsalobre hacía el 3-4. 2 minutos más tarde, Alex Fernández conseguía empatar a 4, y en la recta final, cuando quedaban aproximadamente 3 minutos, el míster local, José Alfonso Montiel, decidió jugarse el todo por el todo, jugar 5-4, sacar portero jugador, en este caso Alex Fernández sustituyendo a Alejandro en la portería, incluso terminando bajo los palos en las últimas jugadas, porque para el míster local, en un gesto de valentía, no le valía el empate, quería ganar el partido, y a veces es lo que sucede en estas ocasiones. Luego puede haber otros comentarios, puede haber otras opiniones, de hecho las hay, de que quizá si hubiera mantenido el portero, si hubiera mantenido el 4 contra 4 en ataque, pues podían haber empatado el partido, podía tener un punto más, pero también es cierto que si hubiera acertado en ese último ataque
antes del 4-5, pues posiblemente estaríamos hablando de 5-4 y los 3 puntos en el casillero del equipo de Abarán. Un equipo que lógicamente está notando las bajas y que deberá intentar reforzarse porque la plantilla es corta, porque las bajas parece que pueden ser de larga duración y porque los dos jugadores que afortunadamente le han reforzado en los últimos partidos componentes de la plantilla de fútbol, pues probablemente dentro de 1 o 2 semanas ya no puedan estar con el equipo de futsal por tener que volver a la disciplina futbolística, porque de hecho, ya lo hablaremos luego, mañana vuelve a los entrenamientos el Abarán, el equipo de Bugui. Un equipo que jugó con un quinteto inicial con Alejandro en portería, Alex Fernández, autor de un gol, Paco Box, Carlos Peli 2 y Jorge Móvar, que fue el capitán, David Lerenas, Manolo Seco, que anotó un gol, Ismael y Pascual fueron el resto de componentes del equipo, es decir, solamente 10 jugadores. Y bueno, pues un partido dominado por la igualdad, como hemos podido ver incluso en el transcurso del marcador, y en el que hubo, sobre todo, creo que una jugada importante que pudo determinar bastante el encuentro. Era el minuto 12 de la segunda parte. El jugador local, Paco Box, sufrió un pinchazo muscular, estaba con el balón en su posesión, mandó el balón fuera de banda. Después de ser atendido de unos instantes siguió sobre la pista. Parecía que el rival, como ya se había hecho en otros momentos durante el partido, iba a devolver la pelota al equipo baranero, pero no lo hicieron así, en una muestra de poca deportividad. Esto lógicamente generó un cierto nerviosismo, hubo discusiones, hubo parón, hubo protestas al árbitro. Vio la tarjeta amarilla Carlos Peli con un jugador del equipo visitante, con Palazón. Siguieron enzarzados en la discusión, no se llegó a agresión ni nada por el estilo, simplemente una discusión y nuevas protestas al árbitro, y este le mostró la segunda tarjeta. Ambos equipos se quedaron con un jugador menos y aunque el cuadro pinatarense pudiera anotar la baja de su jugador, creo que en el Abarán, con menos efectivo en el banquillo y con un jugador que estaba muy enchufado y que había anotado 2 goles, pues notó mucho más su baja y esto también pudo ser determinante en el partido. Esperemos que no suponga ningún tipo de sanción porque figura como doble tarjeta amarilla y que el próximo fin de semana, el próximo domingo, pueda estar con el equipo en el siguiente partido. En esta ocasión no pudo ser, se perdió el partido por la mínima y en el último minuto, recuerden, Futsal Abarán 4, Pacote Bar Pinatar 5, esperemos que en la próxima ocasión ya sea con público en la grada. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Resto de marcadores de esta quinta jornada que ha venido marcada por las goleadas, lo contrario de lo que venía siendo habitual o de lo que sucedió en el Príncipe de Asturias de Abarán. Mazarrón 9, Albatros Yecla 2, Lorquí 1, Club Deportivo Puerto 5, Tazona Benizar 9, Capuchinos 1, Futsal Librilla 6, Beniel 1, y atención a este resultado, que parece de alevines, Futsal Molina 19, Abanilla 0. 19-0. Lógicamente sabemos desde el principio, lo sufrimos ya, que Molina es el gran favorito de la competición, pero 19-0 en tercera división, creo que habría que repasar temporadas anteriores a ver cuándo se ha producido un resultado de esta índole. En la tabla clasificatoria, lógicamente, el líder es Futsal Molina, que cuenta sus partidos por victoria, 5 partidos, 5 triunfos, 15 puntos por tanto. Segundo es el Club Deportivo Puerto de Mazarrón, que tiene 13, también invicto, 4 victorias, un empate. Librilla tiene 12, aunque ha jugado un partido menos, también pleno de victorias para ellos. Tazona Benizar es cuarto con 10 puntos, quinto Jumilla con 9, aunque solo con 3 partidos jugados, también pleno de victorias para los jumillanos. Pacote Bar es sexto con 5 puntos, 4 puntos tienen Mazarrón y Capuchinos, noveno es Futsal Abarán con 3 puntos en 4 partidos disputados y a continuación Abanilla tiene 3, el Palmar undécimo con 1, Lorquí duodécimo también con 1 punto, decimotercero y decimocuarto todavía sin puntuar, Club Deportivo Futsal Beniel y Agrupación Deportiva Albatros Yecla. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán.
Siguiendo con el fútbol sala y en segunda división B, en ese grupo quinto, subgrupo B, donde hay 2 jugadores de Abarán en 2 de los equipos murcianos, pues jornada de Cali Arena. Ganó el Imperial, el equipo en el que milita Teo, Imperial Club Deportivo 3, Torremolinos 1, mientras que caían derrotados los otros 2 equipos murcianos, Coiñena 6, Puntarrón de Mula 2, en este desplazamiento a Málaga, en la ciudad de Coín, y Zambú Pinatar 2. Peligro Granada 5, el cuadro de Jorge Montiel, que se vio sorprendido por el conjunto granadino. En la tabla clasificatoria el líder es Melistar de Melilla con 13 puntos, segundo el recién estrenado en la categoría Imperial Club Deportivo con 12, mientras que Pinatar y Puntarrón de Mula están en séptima y octava plaza con 4 puntos, pero recordemos que hay 2 subgrupos, que son pocos equipos, que la liga termina pronto y aquel que se descuelgue va a tener muy difícil intentar entrar en la zona alta de la tabla clasificatoria, pero todavía están todos a tiempo. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Seguimos con marcadores, en este caso en el mundo del balonmano, en categoría nacional, que es de donde han comenzado las distintas competiciones. En División de Honor Plata, Grupo C, División de Honor Plata Femenina, Grupo C, Benidorm 25, Elda 33, el conjunto eldense en el que milita Cristina García Montoro, que ganó a domicilio en el pabellón Leilla, además con 3 goles de nuestra paisana, y un equipo que con los partidos aplazados que tiene, pues puede ponerse de aquí a final de año en muy buena posición si los resultados son positivos. En otro encuentro, en este caso del Grupo D, en tierras malagueñas, Rincón Fertilidad Málaga 24, UCAM Murcia 22, un gol para Julia López Triviño, la jugadora especialista en defensa que tantos años que ha estado en Abarán, tan implicada en nuestro balonmano. Y en cuanto a la categoría masculina, la primera división en el grupo E, recordemos que el partido Águilas Elche quedó aplazado por positivos en el conjunto ilicitano y Cali Arena también en los otros 2 representantes de la región, UCAM Murcia 28, Torrevieja 22 y CAP Cartagena 31, Benidorm 35. En la tabla clasificatoria, líderes Agustinos de Alicante, que ha ganado todos los partidos disputados, 9 partidos, 18 puntos. El UCAM Murcia es el mejor clasificado de los murcianos, con 9 puntos en 8 jornadas. Águilas y Cartagena son sexto y octavo clasificados respectivamente, el conjunto aguileño, el conjunto dirigido por Lorenzo Alonso, tiene 8 puntos en 7 partidos, mientras que los de Cartagena suman 6 en los 8 partidos disputados. El colista es Marrachí, el equipo balear, que solamente ha conseguido 3 puntos en los 6 partidos disputados. Recordemos que en esta categoría, en este grupo, el San Juan, el equipo de Alicante, ha sido retirado de la competición, por lo que una de las plazas de descenso ya está cubierta. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y en cuanto al inicio de las competiciones territoriales, nos afecta sobre todo en lo que se refiere al balonmano, con el equipo de la Asociación Abaranera, con ese calendario no oficial que ya mandó a los clubes la propia federación, pero que está por confirmar. Parece que quizás se pueda mantener a pesar de que se ha perdido alguna jornada. Recordemos que en otras categorías de base, casi con toda seguridad, por no decir al 100% con certeza, las distintas competiciones, tanto de balonmano como baloncesto, como fútbol y fútbol sala, no comenzarán hasta el próximo año, hasta el próximo mes de enero. Y lo que sí puede comenzar son las categorías territoriales. Insisto, la idea de la Dirección General de Deportes y de las federaciones es que pudiera ser el próximo 13 de diciembre, del mes que comienza mañana, es decir, dentro de 2 fines de semana. Claro, aquí sucede una cosa, sobre todo en el mundo del fútbol, recordarán nuestros oyentes que todos los equipos de preferente habían comenzado a entrenar, habían comenzado a jugar partidos amistosos, se preveía que como mucho para el 8 de noviembre hubiera comenzado la liga, después hubo un nuevo aplazamiento, se pensaba en el 28-29, es decir, este fin de semana que ha finalizado, se volvió a retrasar otros 15 días, los equipos están parados porque había problemas también por el tema de que había que diligenciar las fichas, de que había que pagar a la federación por esa mutualidad, de que había problemas de desplazamiento por lo del confinamiento perimetral que estamos sufriendo, y siguen siendo muchos los problemas y las dudas que hay en cuanto
a la forma en que esto se va a llevar a cabo. En la tarde de hoy hemos podido hablar con representantes de los 3 clubes de nuestro municipio en lo que a fútbol se refiere. Abarán Club de Fútbol, que recordemos tiene que militar en preferente, Club Deportivo Hoya del Campo, brillante campeón de la temporada pasada y que militará en primera autonómica, y Club Deportivo Abarán, que volvería a hacerlo en segunda autonómica, tal y como la temporada pasada. Pues bien, el viernes apareció en el boletín oficial de la región de Murcia un auténtico tocho. Parece, la Biblia son 20 y tantas páginas en que se repiten muchas cuestiones y hemos querido resumírselas y vamos a intentar que no sea muy prolijo a la hora de contárselo y que quede sobre todo claro. Aspectos generales para la realización de cualquier actividad deportiva en el ámbito de la región de Murcia. Así comienza. Ámbito de aplicación y procedimiento. El protocolo se aplicará en las competiciones oficiales de ámbito autonómico que se celebren en la región de Murcia, cuyo calendario será aprobado por las respectivas federaciones deportivas en sus distintas categorías en coordinación con la Dirección General de Deportes. Insisto, en la tarde de hoy lunes, el director general de Deportes tenía reuniones, por ejemplo, con los concejales de deportes de los ayuntamientos, entre ellos Jesús Saurín, concejal del Ayuntamiento de Abarán. Al parecer también con las federaciones. Y mañana, martes, a distintas horas de la tarde, hay reuniones telemáticas, primero con la territorial preferente por parte de la Federación Murciana de Fútbol y posteriormente con la primera y segunda autonómica. Como les decíamos, hemos estado hablando con Emilio Bru y Pascual Turpín de la Abarán, hemos estado hablando con Pascual Argudo, representante de la Hoya del Campo, hemos estado hablando con Jonathan Bastida del Club Deportivo Abarán, y la situación de todos, cada uno hace hincapié en un aspecto, son las dudas de cómo van a poder entrenar si hay confinamiento perimetral, las dudas de cómo va a empezar la competición si estamos a 2 semanas vista y no han comenzado los entrenamientos, las dudas de cómo va a funcionar el hecho de que se permita público en los distintos estadios, las dudas incluso de cómo va a ser el calendario. Vamos a ir por partes, vamos a intentar desgranar todo este tocho. Como les decíamos, una de las primeras cosas que exige este escrito en el boletín oficial es la presencia de los coordinadores COVID. La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de las actividades es individual, eso lo recalcan, pero en todos los centros deportivos tendría que haber la supervisión de un coordinador para su cumplimiento y toma de medidas necesarias, que podían llegar hasta la expulsión de las personas que no cumplieran con las normas. Exigir a todas las personas participantes una declaración responsable, es decir, ni la Dirección General ni las federaciones se van a comprometer con nadie de los que decidan jugar a cualquier deporte y será los propios jugadores los que tendrán que firmar esa conformidad y los menores, cuando vayan a comenzar las competiciones de base, por parte de sus padres o tutores. Asegurar que se cumplen de forma permanente los requisitos y de las condiciones preventivas. El coordinador COVID debe ser designado por la institución o entidad para garantizar que todos los participantes y las instalaciones cumplen. Es decir, por poner un ejemplo, si el Club Deportivo Hoya del Campo y el Abarán Club de Fútbol van a jugar en ambos casos en el campo municipal de las Colonias, cada uno de los 2 clubes tiene que tener su coordinador y cada uno se tiene que hacer cargo de todas las cuestiones que les corresponda cuando sea ese equipo el que esté sobre el terreno de juego, sobre esa instalación deportiva. Otro tanto podríamos decir del pabellón Príncipe de Asturias. Ya lo está utilizando el Futsal Abarán, tendría que compartirlo, por ejemplo, con la Asociación Abarranera en cuanto a balonmano, pues cada uno de los 2 clubes tendría su coordinador COVID. Otra cuestión que puede ser bastante polémica. El uso de la mascarilla por parte de los deportistas, técnicos y árbitros o jueces es obligatorio durante los entrenamientos y competiciones. En cuanto a los entrenamientos, después de finalizar los mismos, se exige colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado. Evitar coincidir con otros participantes, estableciendo un margen de tiempo suficiente para la entrada y salida de unos y otros. Mantener un estricto control médico dentro de lo posible en cada deportista.
En el caso de que la situación sanitaria en la región de Murcia sea de riesgo de transmisión muy alto extremo, se valorará la suspensión del deporte de contacto físico. Los grupos de entrenamiento no podrán superar las 15 personas por monitor o entrenador en instalaciones cubiertas y de 25 por monitor o entrenador en instalaciones al aire libre. Solo se permitirán los entrenamientos en instalaciones cubiertas si están adecuadamente ventiladas. Competición. Los participantes en competiciones de ámbito autonómico deberán eludir saludos y muestras de afecto. Ya lo estamos viendo incluso a nivel nacional en cualquier modalidad deportiva, aunque luego llegan los goles y se abrazan. Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones. Evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en llegada y salida de las instalaciones. Es un poco repetir lo mismo de antes. No compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso individual exclusivo. Lo mismo que se está haciendo en las competiciones nacionales, tercera división de fútbol y fútbol sala. No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte. Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias. En caso de la situación sanitaria de la región de Murcia tenga un riesgo de transmisión alto, se suspenderán las competiciones federadas y no federadas. En cuanto a las instalaciones, los aforos máximos permitidos son, si hay transmisión baja, que es el momento actual, 75%. Transmisión media alta, 50%. Transmisión muy alta extrema, 1. En instalaciones al aire libre, 1/3 del aforo. 2. En instalaciones cubiertas, 1/3, si se puede garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Si no, deberán permanecer cerradas. Para el cálculo de los aforos de los distintos tipos de instalaciones y centros deportivos se atenderá a los siguientes criterios. Pistas y pabellones deportivos, 25 metros cuadrados por persona. Esto estamos hablando en cuanto a los entrenamientos, a los deportistas y técnicos. Estadios y campos de fútbol, 100 metros cuadrados por persona. No lo entiendo demasiado bien. Estos aforos se refieren, lo que yo les decía, exclusivamente a deportistas y técnicos en el desarrollo de su actividad. En ningún caso a espectadores o público. Vestuarios. Estarán operativos, en general, para cualquier actividad deportiva. Pero bueno, con una serie de restricciones. B. Condiciones de acceso a instalaciones y centros deportivos. Tendría que haber termómetro digital. En el pabellón, por ejemplo, se está cumpliendo desde la primera jornada en que está jugando el futsal. Botellas de solución hidroalcohólica de manos. Incluso hay para limpiarse los pies en la entrada del pabellón, que no lo exige. Y las mascarillas deben ser usadas por todos los que operen y participen en la instalación y espacios deportivos en todo momento. El incumplimiento del uso de las mascarillas será reportado al CC, que es el coordinador COVID de la instalación, y supondrá la expulsión del recinto de quien no cumpla. Se debe proporcionar solución hidroalcohólica, es repetir otra vez lo mismo, también la hay. Todas las personas que entren o cambien de zona deben hacer uso del desinfectante de mano. Normalmente se pide que no haya demasiado movimiento a las pocas personas que hasta ahora hemos tenido la oportunidad y el derecho de entrar en las mismas. Ahora, novedad, presencia de público en las instalaciones deportivas. Se permite la presencia de público o acompañantes en el desarrollo de cualquier actividad deportiva. Requisitos, uso obligatorio de mascarilla. Toma de temperatura máximo 37,5 grados. Registro de asistentes. Esto parece un poquito más complicado. Público sentado, no estando permitido que ningún espectador permanezca de pie. Y distancia mínima de un asiento entre asistentes. Creo que se puede lograr sin demasiado problema, sobre todo en el municipal de Las Colonias, dado el gran aforo de que dispone el campo municipal. Los aforos máximos permitidos, en función de la situación sanitaria, sería transmisión baja, 75%, dejando un asiento de separación. Transmisión media alta, 50%, dejando un asiento de separación. Transmisión alta extrema, en instalaciones al aire libre, 1/3, dejando un asiento. En instalaciones cubiertas, sin público. Luego habla de las instalaciones de más de 4.000 localidades o 10.000 en el caso de los grandes estadios de la región de Murcia y el Palacio de los Deportes. Eso no nos influye para nada. Hay otra cosa que sí influye, que es que durante el desarrollo de las competiciones o eventos deportivas, las cantinas y bares de las instalaciones deportivas deberán permanecer cerradas, no estando permitido ingerir ningún tipo de alimento o bebida, excepto agua.
Para la asistencia de público se tendrá que cumplimentar el anexo 3, que deberá remitirse a la Dirección General de Deporte. Es decir, cada equipo, cada club deberá enviar un comunicado a la Dirección General de Deporte indicando el aforo que podría entrar en el estadio, en el recinto en el que actúa como local. Y luego hay otra cosa que es bastante importante, teniendo en cuenta que de aquí a final de temporada pues pudiera suceder como el año pasado, como la temporada anterior, que la situación fuera peor, se agravara y hubiera que cortar las competiciones. Dice esta resolución: del desarrollo de las competiciones regulares, ligas, así como las decisiones estimadas en afectación de esta, será responsabilidad de las federaciones deportivas. En caso de que por motivos sanitarios quede interrumpida, deberá prever un mecanismo de reserva del calendario al final de la temporada para recuperar partidos y para dar la competición por resuelta, estableciendo un mínimo de partido o jornada celebrada. Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones y recomendaciones: establecer, en la medida de lo posible, calendarios deportivos más cortos o divididos en subgrupos. Ese es el gran problema, creo yo. Planificar jornadas estanco capaces de estar disponibles por si hubiera que jugar partidos que se aplazaran en su día. Un segundo problema añadido. Y tercero, recomendación de establecer coeficientes a la hora de establecer ganadores de liga, estableciendo el 50% de partidos disputados para poder designar un campeón. ¿Qué quiere decir esto? Que si, tal y como ocurrió la pasada temporada, estaba ya la preferente, por ejemplo, en la segunda vuelta, se hubiera determinado dar por finalizada la temporada con los coeficientes en caso de que algún equipo le faltara por disputar algún partido. ¿Cómo se traduce esto al fútbol local? Pues así de fácil. En segunda autonómica, la competición debía de haber empezado el día 8 y terminaba el 2 de mayo con los primeros calendarios, con 2 grupos de 10 y 11 equipos respectivamente, pero habría segunda fase, que es donde existiría la complicación. En primera autonómica, en cambio, el comienzo era el 8 de noviembre y el final el 30 de mayo, un grupo solo de 14, liga a doble vuelta, con ascensos y descensos programados. Se han perdido 5 jornadas desde el pasado 8 de noviembre al 13, si comenzara ahí, pues quizás se podía recuperar o utilizar todo el mes de junio. Es decir, la primera autonómica quizás sea de las categorías de fútbol la que más fácil encaje tendría. El gran problema, la territorial preferente, donde ya había 2 grupos de 12, quizá por precipitación de hacer tantos ascensos. 2 grupos de 12 que terminarían la primera fase el 2 de mayo, si hubieran comenzado el 8 de noviembre. Eso quiere decir que después, para el ascenso, que estarían los 5 mejores de cada uno de los grupos, serían otras 10 jornadas, ya que no se enfrentarían entre los del mismo grupo. Y estaríamos hablando de 10 jornadas entre mayo y junio. Es decir, nos faltarían fines de semana ya para terminarla. Si a eso le quitamos las 5 jornadas que se han perdido, pues lógicamente o hay que jugar jornada entre semana o hay que cambiar el tipo de calendario. Inapelable. Y por tanto, incluso para la permanencia sería más complicada, porque al ser 14 equipos serían otras 14 jornadas, con lo que estaríamos hablando de un mes más de competición. Vamos a ver de aquí a mañana qué decide la federación y qué planteamiento hacen los clubes, que algunos, insisto, tienen muchas dudas de cómo pueda funcionar este sistema. La verdad, espero que haya quedado más o menos claro. Tenía la pretensión de que esta noche, con la voz de los protagonistas, conociéramos ya cómo quedaban las competiciones, con esa ilusión que tenemos porque esto comience a rodar. No ha podido ser. Esperamos que el próximo viernes, la siguiente edición de Polideportivo, sea así. Y sobre todo, a partir de mañana estaremos pendientes de lo que sucede en esas reuniones telemáticas. En cuanto a la finalización del programa, pues le decía al principio que quería hacer una breve mención a lo que ha sido nuestra relación con Juan de Dios Román, en las pocas veces que hemos podido tener relación con él en estos últimos 20 años, pero la huella que personalmente me ha dejado. La primera vez que hablé con Juan de Dios Román fue allá por el año 99, 2000, 2001, no tengo la fecha exacta, cuando el Colegio Juan 23 de nuestra localidad le invitó para realizar una conferencia. Allí estuve como invitado, como enviado de Radio Abraham. Por cierto, recuerdo que aquí presente Jesús Onrubia preparó un teléfono Alcatel muy arcaico, ahora podríamos decir, que porque no se parece nada a los de ahora, con unos auriculares y un micrófono incorporado para poder transmitir los partidos de balonmano, y que lo utilizamos también en ese día para hacer la primera entrevista a Juan de Dios Román, con mucha amabilidad, una persona con la que nunca antes habíamos hablado. Después se pasaron 4, 5, 6 años
para tener un segundo contacto con él. Fue en Puertollano, en la temporada 2005-2006, no en la última ocasión que fue a Abarán. Y cuando llegamos, las 3 personas que íbamos adelantado a la expedición, mi amigo José Antonio Pascual Morte, una tercera persona que no recuerdo y yo mismo, aparcamos muy cerca del pabellón y cuando llegamos al hall estaba charlando Juan de Dios con unos amigos, unos conocidos de allí de Puertollano, porque su segundo en Ciudad Real, Jesús Rivilla, era el entrenador del equipo de Puertollano, y al mismo vernos se queda mirando y dice: hombre, mis amigos de Abarán. Mi amigo Morte se sorprendió bastante, y yo mismo, porque hacía 4, 5, 6 años que no nos habíamos visto y me reconoció nada más llegar. Bien es cierto que sabía que ese día jugaba el equipo de Abarán allí, pero bueno, podían ser otras personas cualquiera, ¿no? Y bueno, hay otra anécdota de ese día con algo que comentó el presidente de la Federación Murciana, Dani Santos, en redes sociales este fin de semana, y es que tenía tal memoria que era capaz de recordar a muchísima gente de los que había conocido en su etapa como entrenador en distintos equipos, en distintas facetas, por sus 2 apellidos. Y a él, cuando le vio calentando allí en la pista de Puertollano, le llamó así: Santos Bericat, ¿qué hace usted ahí? Lo recordaba prácticamente todo, una memoria privilegiada. Se pasaron de nuevo, hubo una segunda anécdota, creo que bastante graciosa y creo que es momento de distendido para contarla, es rápida. Cuando estábamos hablando en la puerta, me pregunta: ¿dónde dormís esta noche? ¿Aquí en Puertollano o en Ciudad Real? Digo: Juan de Dios, nosotros somos unos pelados. Nosotros llevamos los bocadillos en la furgoneta, vamos al bar de chino de ahí enfrente, nos tomamos una cerveza con los bocadillos y carretera y manta para Abarán. ¡Estáis locos! ¡Estáis locos! Digo: ¿qué va? Estamos pelados y locos por el balonmano. Se sonrió y dijo: bueno, tened mucho cuidado. Una anécdota imborrable. Después, en el año 2013, se celebró en Murcia el campeonato del Torneo Internacional de España. Tuvimos la oportunidad de presenciar ese torneo de Reyes, imborrable también, y ahí estuvo como presidente de la Federación Española con el entonces presidente de la Murciana, Juan Francisco Cutilla. Y tuvimos también una conversación en la ventana de un bar personal, pero muy, muy, muy íntima. Y por último, hace un par de años, en el año 2018, cuando mi compañero Jesús Hielo y yo preparábamos el libro sobre la historia del balonmano en Abarán, se me ocurrió ponerme en contacto con él para pedirle que nos hiciera el prólogo del libro. A la primera dijo que sí. Un hombre acostumbrado a ser seleccionador, medallista, entrenador de Ciudad Real, campeón de Europa, comentarista de televisión española. Para un libro modestísimo de la historia del balonmano en un pueblo, para nosotros es algo extraordinario lo que es el balonmano en Abarán, pero para él pues era un pueblo más, un equipo más, o 2. No me puso ninguna pega. En el escrito lo demostró, conocía cuestiones de las disensiones que ha habido en Abarán, de que ha habido discrepancias, que se han separado y se han formado 2 clubes en varias ocasiones. Conocía la historia del balonmano de Abarán con bastantes pormenores. Y ya la última fue cuando en octubre de ese año 2018 me puse en contacto de nuevo con él para intentar que estuviera con nosotros en la presentación del libro. Se disculpó porque tenía una enfermedad grave y estaba en tratamiento y no podía desplazarse. Después ha sido por otro problema por el que ha fallecido el pasado sábado. Se disculpó varias veces, me mandó de nuevo un correo electrónico disculpándose, le enviamos el libro, me volvió a enviar un correo electrónico felicitándonos por el trabajo realizado, dándonos la enhorabuena, y fue la última vez que tuve contacto con él. Después he preguntado a personas cercanas, pero ya había sido prácticamente imposible. Y bueno, pues la impresión que me ha quedado ha sido eso, de que era una persona con una memoria extraordinaria, con un amor al balonmano incuestionable, que su figura en cuanto al mundo del balonmano en España pues va a ser difícil de igualar, y personalmente un hombre que personalmente me ha dejado huella. Y yo, para despedir este programa, que será hasta el viernes, simplemente tendría que decir: en la noche de hoy, va por ti, maestro, descansa en paz.